En los valles envueltos en niebla, donde la luna arroja sombras distorsionadas y los árboles susurran secretos antiguos, se cuenta una historia. Una historia de un guerrero caído, condenado a una búsqueda eterna bajo la luz de la luna. No busca venganza ni riqueza. Busca lo que una vez le fue arrebatado. Prepárense porque esta noche el galope de un caballo resuena en la oscuridad y un terror descabezado cabalga de nuevo. Bienvenidos, exploradores de lo gótico y lo sobrenatural, a terrores nocturnos para no dormir. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más icónicas y escalofriantes del folclore occidental. Un espectro ecuestre cuyo regreso anuncia el pánico y el terror. Hablamos de la leyenda del jinete sin cabeza. El origen del terror. Un guerrero en la noche americana. La leyenda del jinete sin cabeza tiene raíces profundas en el folclore europeo, especialmente en el alemán e irlandés, donde figuras similares ya aterrorizaban los caminos solitarios. Sin embargo, su versión más famosa y la que ha capturado la imaginación global proviene de la América colonial, específicamente de un pequeño y tranquilo valle en el estado de Nueva York, Sleepy Hollow. Fue el escritor Washington Irving quien a principios del siglo XIX inmortalizó este relato en su cuento La leyenda de Sleepy Hollow. Aquí, el jinete no era un fantasma cualquiera, sino el espectro de un soldado hessiano, un mercenario alemán que luchó en la Guerra de Independencia Americana por el bando británico. La tradición cuenta que durante una brutal batalla en las cercanías de Sleepy Hollow, el infortunado soldado fue alcanzado por una bala de cañón que le voló la cabeza limpiamente. Fue enterrado apresuradamente en el cementerio de la vieja iglesia holandesa del valle, pero su alma no encontró reposo. Condenado a vagar, su espectro regresaba al campo de batalla cada noche, en una búsqueda desesperada por su cabeza perdida. Su caballo, un corcel negro y fogoso, a menudo descrito como esquelético y de ojos ardientes, lo llevaba a través de la oscuridad del valle en una persecución silenciosa pero aterradora. El propósito del jinete no era el de un vengador, sino el de un alma atormentada, atrapada en un ciclo eterno de búsqueda y desesperación. Manifestaciones y apariencias. El terror silencioso que galopa. La visión del jinete sin cabeza es inconfundible y profundamente perturbadora. Se le describe como una figura sombría, montando un caballo oscuro. Lo más impactante, por supuesto, es la ausencia de su cabeza. En su lugar, a menudo sostiene su propia cabeza decapitada en una mano, o una calabaza hueca y ardiente que ilumina de forma macabra su paso. Su modus operandi no implica gritos ni aullidos. El terror del jinete radica en su silencio inquebrantable, roto solo por el estruendoso galope de su caballo. Este sonido que resuena en la quietud de la noche es el primer indicio de su presencia y el que acelera el pulso de quienes lo escuchan. Se dice que el jinete aparece principalmente en la noche, especialmente en los caminos y puentes solitarios, acechando a los viajeros incautos. Su galope es ensordecedor, pero a pesar de la velocidad su figura se desliza con una extraña fluidez. No hay conversación, no hay amenaza verbal, solo la implacable persecución. Los encuentros con el jinete rara vez terminan en violencia directa por su parte, a menos que sea provocado o su búsqueda se vea frustrada. Su objetivo principal es la persecución. Se dice que si un viajero es perseguido por el jinete, debe cruzar un puente antes de que el fantasma lo alcance, ya que las leyendas sugieren que las entidades espectrales no pueden cruzar cuerpos de agua o límites de tierra consagrada. Historias de encuentro y la noche de Ichabod Crane. La leyenda de Sleepy Hollow y el jinete sin cabeza se popularizó inmensamente gracias a la historia de Ichabod Crane, un maestro de escuela supersticioso y cobarde que llega al valle. Ichabod, fascinado y aterrorizado por los relatos locales del jinete, se encuentra con el espectro en una noche fatídica. En el clímax de la historia, Ichabod es perseguido por el jinete a través del oscuro bosque. Con el corazón a punto de estallar, cabalga desesperadamente hacia el puente cubierto, su única esperanza de escape. Justo cuando cree haberlo logrado, el jinete arroja su cabeza, una calabaza en la historia de Irving, directamente contra Ichabod, derribándolo de su caballo. A la mañana siguiente, Ichabod Crane ha desaparecido sin dejar rastro, dejando solo su sombrero y una calabaza destrozada en el lugar del encuentro. Aunque se especula sobre su destino, la gente del valle concluye que el jinete sin cabeza finalmente se lo llevó, añadiendo un capítulo más al terror del folclore local. A lo largo de los años, incontables relatos y testimonios, tanto en Sleepy Hollow como en otras regiones con leyendas similares, han surgido sobre encuentros con jinetes fantasmales. Personas que juran haber escuchado el galope en la noche,
o haber visto una figura oscura que al acercarse revelaba su terrible secreto, la ausencia de una cabeza. El legado del jinete. Miedo ancestral y moderno. El jinete sin cabeza ha trascendido su origen literario y folclórico para convertirse en un arquetipo universal del terror. Es un símbolo de lo implacable, de la búsqueda obsesiva y de la condena eterna. Su figura ha sido adaptada y reinterpretada en incontables películas, series de televisión, videojuegos y cómics, consolidando su estatus como una de las criaturas más reconocibles y temidas del imaginario colectivo. La persistencia de esta leyenda nos habla de miedos humanos fundamentales: el miedo a la violencia, a la decapitación, a la pérdida de la identidad y a la condena. Es el terror de una figura imparable, desprovista de emoción, que persigue sin tregua aquello que le falta. El jinete sin cabeza nos recuerda que la historia, a menudo, es el terreno fértil para el nacimiento de las leyendas. Un acto de violencia, una muerte trágica, pueden arraigarse tan profundamente en un lugar que su eco perdura por siglos, manifestándose en la oscuridad de la noche, buscando, siempre buscando. Porque en los caminos solitarios, bajo la luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles y el aire se enfría de repente, puedes escuchar el galope. Un sonido lejano pero que se acerca. Y si el jinete sin cabeza está cerca, no intentes hablar, no intentes razonar. Solo corre. Corre por tu vida y reza para que el puente esté cerca. El jinete sin cabeza, el espectro de un soldado condenado a una búsqueda sin fin. ¿Una mera fábula? ¿O acaso su búsqueda continúa en la noche esperando encontrarse con un viajero para llevarlo con él? Cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías la historia de Sleepy Hollow? ¿Crees en el jinete sin cabeza? ¿O has escuchado alguna leyenda similar en tu región? Si este relato te ha robado el sueño y te ha sumergido en el terror de la noche, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas inmersiones en el abismo de las leyendas y los horrores más oscuros del mundo. Hasta el próximo terror nocturno, y que tu cabeza permanezca en su lugar.